Así que hemos estado viendo, amados hermanos, principios que nos ayudan grandemente para este 2023. Número 1, la gran importancia de tener ese devocional para que Dios nos diga qué hacer. 2, ¿cuál fue? La presentación. La responsabilidad de los padres en el hogar. Número 3, el mensaje en las fiestas solemnes, la importancia de obedecer. Hoy, 4, Dios habla a su pueblo. Dios habla a su pueblo. La gran importancia de escuchar a Dios. Es fundamental, amado hermano, lo que hemos estado viendo para nuestra vida. Es muy importante aprender, escúcheme bien, aprender a escuchar a Dios. Ya tuvimos la clase con la hermana Oli, así que listos con su Biblia, por favor, porque hoy vamos a dar un paseo en la Escritura. ¿Sí? Y yo ya traigo impresos los versículos, así que alcánceme, por favor. Todo verdadero discípulo de Cristo sabe y en algún momento ha experimentado una de las muchas formas en que Dios tiene para hablarnos, ¿verdad? Con la hermana Oli en la escuela dominical escuchamos que el Espíritu Santo nos habla por medio de la Biblia, las Escrituras, por medio de la oración, por medio de las circunstancias, por medio de la iglesia y por medio de una forma directa. Dios nos habla también de una forma directa. En nuestra relación que tenemos con Él, amado hermano, verdaderamente vamos a experimentar una de estas formas. La Escritura registra cómo Dios le habló a sus servidores. Con Moisés habló en una forma en la cual todos conocemos, ¿verdad? Ahí estaba Dios posado en una zarza. La zarza no se consumía, pero Moisés escuchaba la voz de Dios. Con Jacob, Dios le habló a través de sueños, visiones. Y con Enoc, la Escritura nos dice que con Enoc llevaba una relación tan estrecha que un día le dijo, bueno, Enoc, te invito a mi casa. Y se lo llevó, ¿verdad? Era tan estrecha la relación. Es nuestra relación que tenemos con Él que nos permitirá escuchar al Señor, ya que no se trata de religiosidad, sino de una búsqueda de Dios de todo nuestro corazón, una búsqueda de Dios honesta, íntegra. Tú puedes hacer muchas cosas y pensar que estás haciéndolo para Dios, pero si no hay integridad, no hay honestidad, amado hermano, como dice 1 Corintios, ruido nada más. Es ruido nada más. Punto número 1, Dios le habla a su iglesia. Por favor, en Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Encontramos entonces que Dios está hablando de una forma directa a la iglesia.
¿Sí? Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia de Antioquía. Encontramos entonces en Hechos que Dios le habla a la iglesia y en ese momento a la iglesia de Antioquía. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, versículo 8, versículo 12, versículo 18, Apocalipsis 3, capítulo 1, versículo 7, versículo 14, encontramos una simple descripción que dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, que está en Esmirna, que está en Pérgamo, que está en Tiatira, que está en Sardis, que está en Filadelfia, que está en la Odisea. Apocalipsis 2:1, 2:8, 2:12, 2:18 y Apocalipsis 3:1, 3:7, 3:14. Ahí encontramos, amados hermanos, cómo Dios está tratando con estas iglesias, pero les está hablando. ¿Sí? Les está hablando. ¿A quién le habló? A cada iglesia en particular. Y a cada iglesia en particular le dio un mensaje. A cada iglesia le dio una reprimenda. A cada iglesia le dio un consejo. Porque Dios no obliga. ¿Sí? Dios espera que le respondamos en amor, en una relación de amor. En la actualidad, Dios sigue hablando a su iglesia y es muy importante saber escuchar a nuestro Dios. Y a veces preguntamos, ¿qué te dijo Dios? No sé. Y cuando alguien dice, no sé, es que su relación con Dios, amado hermano, está en segundo o en tercer lugar. Porque no está buscando a Dios continuamente. Yo puedo cerrar los ojos y si alguien de ustedes habla, yo puedo decir, fulano o fulana. ¿Por qué llego a identificar la voz? Porque le estoy escuchando continuamente, ¿verdad? Yo observo al perrito que tenemos en casa. Este viernes en la noche llegó mi hermana y de repente el perro bajó corriendo y a la puerta ¡fras! Y rascaba. Yo digo, ¿quién llegó? Ya fuimos a ver, no, era mi hermana. Pero ¿cómo supo el cachorro que había llegado? Porque tiene memorizado el sonido del motor. Nosotros memorizamos también sonido de las voces. Por eso dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco. Quiere decir que el Señor también tiene memorizada nuestra voz. Amados hermanos, eso se trata de relación. ¿Sí? Se habla de una relación. Y tú no puedes conocer la voz de alguien si no estás en una relación. En la relación de matrimonios hasta memorizamos cómo la esposa o el esposo camina, el ruido que hace con los zapatos o con las chanclas, ¿verdad? Los memorizamos. ¿Por qué? Porque estamos en una relación. La pregunta es, ¿escuchas a Dios? ¿Entiendes a Dios? ¿Obedeces a Dios?
El Espíritu Santo nos habla por medio de la Biblia, las circunstancias, la vida de oración, de una forma directa. Pero Dios te habla. La pregunta es, ¿lo escuchas? ¿Lo entiendes? ¿Le obedeces? ¿Escuchamos a Dios? ¿Entendemos a Dios? ¿Obedecemos? ¿Cuán importante, amado hermano, es que escuchemos a Dios? Dios, cuando hablaba en la antigüedad, siempre decía, escucha, escucha. Y esto implica, amado hermano, el detenerme para poder escuchar detenidamente. Nuestro Señor Jesucristo decía, de cierto te digo, deja de hacer lo que estás haciendo y pon mucha atención. La frasecita de cierto te digo. Esa frasecita está diciendo, pongan atención, deténgase. Qué importante es entonces escuchar a nuestro Señor. Por eso es nuestro desafío. Dios nos habla de una u otra manera. Pidamos al Espíritu Santo su ayuda para escucharlo, para entenderlo y sobre todo para obedecerlo. Punto número 2. Dios habla a individuos. No solamente le habla a su iglesia. En el Antiguo Testamento Dios hablaba y le hablaba a toda la nación. Toda la nación miraba al Señor en columna de fuego y en nube. Y cuando Dios le hablaba a Moisés, y a veces toda la nación escuchaba su voz. La iglesia, amados hermanos, es importante que aprenda a escuchar, pero también el individuo debe de aprender a escuchar a Dios. En Hechos capítulo 8, 29, Dios le habla a Felipe y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Una orden muy clara, acércate y júntate a ese carro. Dios hablando a Felipe, Dios hablando al individuo, Dios hablándole a una persona. También lo hizo con Pedro. En Hechos 10, versículo 19 al 20, Dios le habla a Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, Dios le había mostrado una visión. Pero después ya no le habla a través de la visión, le está hablando de una manera directa y le dice a Pedro, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Te buscan 3 personas. Ve con ellos, yo los envié. Y amados hermanos, tengo que entender entonces que Dios en determinado momento va a hablar. Porque cada uno de nosotros somos también individuos. Sí conformamos una iglesia, pero va a haber momentos en que te diga, ponte a orar. Ve y háblale a fulana, a fulano de mí. Lee la Biblia. Y no me diga que no, porque Dios lo hace. Menospreciamos muchas veces esos momentos porque son un encuentro con Dios, así como Moisés tuvo ese encuentro con Dios en esa zarza. Nosotros tenemos encuentros con Dios y los menospreciamos porque Dios te está dedicando tiempo. Levántate, hoy es domingo. Tienes que ir a mi casa de oración para escuchar mi palabra. Muchos no lo dicen, pero sí hacen en práctica lo que dice el proverbio, ¿verdad?
y ponemos pretextos. Anda un león allá afuera, una vueltecita para acá, otra vueltecita para allá, pero no se levanta, ¿verdad? Dios nos está hablando, amados hermanos. Juan capítulo 4, versículo 23, versículo 24, nos habla de una relación con su Espíritu Santo conforme a su palabra. Déjeme decirle que Juan 4, 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué me está diciendo el Señor? Tu espíritu lo debes de conectar con su espíritu de Él. Pero debes de obedecer la palabra. En verdad tiene que ver con la palabra del Señor. Y es importante que usted la lea. Es importante que usted la conozca. Es importante que la entienda. Un adorador en espíritu y en verdad es aquel que se está relacionando todos los días con Dios, que su espíritu lo conecta con el Espíritu Santo, pero que también está en armonía con la palabra. Entienda, y podríamos decir que Juan 4, 23, 24 nos está demostrando entonces la gran importancia de ese devocional. Conéctate con Dios. Te habla a ti, me habla a mí. Nos habla a cada uno de nosotros en la forma en que le podemos entender. ¿Sí? Nos habla en la forma en que le podemos entender. No te confundas con tu propia voz. No te confundas con la voz del enemigo. 3 son las voces. 1, la de Dios, la suya y la del enemigo. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Su voz ya lo conoce. Por mucho tiempo escuchamos al enemigo, así que también la conoce. Pero la que no estábamos conociendo era la voz de Dios. Por eso yo hablo, aprendamos a escuchar a Dios. Memoriza la voz de Dios. ¿Sabes que una oveja no ve a distancia? Pero cuando su pastor la llama, acude. Pero para que el pastor pueda tener esa relación, ¿sabes qué hace el pastor literal de una oveja? Ahí se queda en el corral a dormir con las ovejas. Y todo el tiempo les está hablando por nombre, las apapacha, les canta, les silba. ¿Para qué? Para que esos animalitos lo conozcan y memoricen su voz. ¿Tú crees que cuando la Biblia nos habla que se reunían 2, 3, 4 rebaños para darles de beber? Yo un día me puse a pensar, bueno, todos los ganados estos se revuelven. ¿Y cómo los apartan? Bien fácil. El pastor se iba hacia un lado, les empezaba a hablar. ¿Qué creen que hacían las ovejitas? Pues se iban con él. Por allá se apartaba otro pastor, les hablaba las suyas, porque cada oveja conocía la voz de su pastor. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Y en la escuela dominical, la lección que nos compartió la hermana Oli, nos decía que cuando Dios habla, no te queda duda de que es Dios. Pero si tú empiezas a patinar y decir,
a lo mejor creo. Siéntese por favor, agarre su Biblia y la experiencia que tuvo, cuélele. Pásela por las escrituras. Si pasa el colador, Dios le ha hablado. Si no lo pasa, pudo haber sido usted, pudo haber sido el enemigo. Pero es importante que aprendamos, amados hermanos. Desafío. Dios nos habla de una u otra manera. Pidamos al Espíritu Santo su ayuda para escucharlo, para entenderlo y sobre todo, obedecerlo. Obedecerlo. Deja de hacer lo que estás haciendo. No te engañes. No te engañes. No nos engañemos. Dios sabe lo que haces, lo que dices, lo que sientes, lo que piensas. Él sabe muy bien si estás mal. ¿A la iglesia la puedes engañar? ¿Al Dios vivo? No. La Escritura nos dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Aparte, el Señor creó a 4 seres vivientes que tienen ojos y que todo lo ven. Todos lo escuchan. Si Dios de por sí ya te sabe todo, imagínate todavía con 4 sirvientes que todo lo reportan. O sea, no hay forma de burlarlo a Él. No nos engañemos. Punto número 3. Dios habla de diferentes maneras. Dios nos habla de diferentes maneras. También lo mencionamos en la escuela dominical. El Espíritu Santo, amados hermanos, es importante en nuestras vidas y está en nosotros, y Él nos estará hablando con la palabra escrita o con la palabra que Él quiera usar. Hay una diferencia entre, escríbalo si lo quiere, entre la palabra logos y la palabra rema. ¿Sí? La palabra logos es esta que tenemos escrita. Y la palabra rema es la que el Espíritu Santo te va a decir, pero nunca va a contradecir a logos, a la palabra escrita. Nunca lo va a contradecir. Por eso es importante aprender a escuchar. Por eso es muy importante, amado hermano, entender que Dios va a usar la palabra. Y a veces tú puedes estar leyendo y de repente entendí algo que lo había leído por muchas ocasiones y hoy lo entendí. Es un encuentro con Dios. A veces no precisamente estás leyendo, pero vienes reflexionando y de repente llega un versículo a tu mente y resuena en tu mente y vuelve a resonar en tu mente el Espíritu Santo usando la palabra. Vas y compartes, amado hermano, lo que vimos en la escuela dominical. Vas, compartes la palabra y pareces metralleta, un versículo tras otro, y cuando quieres dar testimonio, ni siquiera te acuerdas del primero. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu Santo, amado hermano, usando la palabra. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces ni nosotros hemos entendido nuestros deseos y Dios ya la entendió, ya sabe. Y ya sabes si estás pecando o no. A veces nosotros todavía no entendemos si estamos pecando, pero Dios ya lo sabe. Su palabra, por eso a veces golpea. Por eso hay gente que no quiere escuchar la palabra del Señor porque siente que es golpeado. Simplemente si leyéramos los 10 mandamientos, muchos se sentirían ofendidos con esta generación de cristal que tenemos hoy en día. Porque la palabra del Señor es así, no solamente entra por tus oídos, no, penetra tu alma y penetra tu espíritu.
Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 y 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amado hermano, cuán importante es entender que Dios va a usar su palabra para que usted, amado hermano, lo escuche. Pero también Dios nos habla a través de su pueblo. En Hechos 21, versículos 10 y 11, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Dios puede hablar a través de un miembro de la iglesia. Pero fíjate quién es. ¿Sí? Tiene que ser consagrado. Dios nos habla directamente. Dios nos habla directamente. Hechos 10, 19. Y mientras Pedro estaba en la visión, dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Le está hablando el Espíritu Santo directamente a Pedro. Levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Dios, a través del Espíritu Santo, hablando a personas, a individuos, de una forma, amados hermanos, en que estas personas oían y entendían al Señor. Y que no quedaba duda de que era Él. Dios puede hablar a través de sueños y visiones. Pablo, allá en Hechos 18, versículo 9 y 10, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, y la Biblia aclara categóricamente en visión de noche. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Quién hablaba? El Señor. ¿Cómo lo hizo? A través de una visión. ¿Qué le dijo? No temas, no te calles, habla. Tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad. Y encontramos entonces que la Escritura sí nos enseña la forma en que Dios nos habla. Le habló al apóstol Pedro, Hechos 10, versículo 9 al 17. Leeré nada más el versículo 10 y el versículo 11. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y escuchó la voz que Dios le dijo, Pedro, mata y come. Pero era una visión. Y tengo que entender que ya estamos bajo la época de la gracia. Cristo ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido, y estamos en la época de la gracia. Porque yo he escuchado a pastores que dicen, no, eso ya se acabó. Dios ya no hace milagros. Le digo, con razón. No has nacido de nuevo, porque el primer milagro es nacer de nuevo. Eras muerto y Cristo te ha resucitado y te ha dado vida. ¿Sí?
La esposa de Pilato en Mateo 27:19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Yo a veces pienso que esa mujer era creyente. El inconversote pues era el Pilato. José en Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y encontramos a José recibiendo mensaje de Dios a través de un sueño. Qué importante es entender, amados hermanos, que Dios nos sigue hablando, ¿sí? Dios también ha hablado por medio de ángeles. Le habló a Agar, ¿sí? Le habló a Abraham. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a un ángel que le habla a Zacarías. En Lucas capítulo 1, versículo 5 al 22, encontramos la historia. Pero voy a leer el versículo 11, 12 y 13. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Encontramos entonces que Dios manda ángeles. En una ocasión, allá estando en la ciudad de Oaxaca, mi esposa y yo fuimos a una tienda que en aquel entonces se llamaba La Mexicana. Entramos a comprar tela, y la tela que quería costaba más del presupuesto que llevábamos. Entonces se acercó una señora como de unos 60 años, güera, colocha, ¿sí? Y por los que nos van a escuchar ahí en la transmisión, chinita, pues el cabello chino, ¿verdad? Y nos dice: ¿qué desean? Deseamos esa tela, pero no nos alcanza. Ah, ¿cuánto traen? Tanto. Nos midió lo que queríamos y en la nota le puso lo que traíamos. Fuimos a pagar y regresamos y fuimos a buscarla para decirle: gracias por su atención. Y nos ve otra persona y nos dice: ¿a quién buscan? Le digo: a la señora que nos atendió. Y nos dice la persona: aquí no trabaja ninguna señora. No, nos atendió una señora con el uniforme que traen ustedes. Dice: aquí trabajamos puro personal joven. Y nos quedamos viendo con mi esposa y le digo: vámonos antes de que nos cobren. No, ya habíamos pagado. Vámonos. Y salimos y volteamos a ver. Y le digo: ese es un ángel del Señor, con apariencia de una mujer adulta. Porque la Biblia dice que vas a tratar con ellos. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera te vas a dar cuenta. Pero tenemos ese caso nosotros, porque fue muy, muy evidente. Cornelio, en Hechos 10, versículo 1 al 8, ese vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y encontramos que un ángel está tratando con una persona que anhela conocer a Dios, que está haciendo las cosas conforme a la palabra, pero necesita ser guiado
y empieza con la guía de un ángel. Felipe, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y encontramos aquí a un ángel dándole directrices a Felipe tan claras. Dios inclusive ya pudo haber enviado ángeles y usted ni siquiera se dio cuenta, porque es una realidad. Es una realidad. Pero también, amado hermano, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo imprime palabras, imágenes, lo que sea en nuestra mente. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 15, 16, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: ese es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las imprimiré, las escribiré. El Espíritu Santo puede imprimir en tu mente, en la mía, en la de cualquier persona, su mensaje que Él quiere. Dios nos habla a través de muchas formas, amados hermanos, y esa es otra. Desafío. Dios nos habla de una u otra manera. Yo no sé cómo usted entiende al Señor, no lo sé. Pero Dios sí sabe la forma en que le va a hablar a usted, de la forma en que usted le entiende a Él. Dios no le va a hablar como me habla a mí. Porque cuando Dios le creó, Él quebró el molde y no hay nadie más como usted. Usted es único, usted es única. Y única la forma en que usted entiende a Dios. No pretenda ser como otro hermano. Usted es único, usted es única. Aunque seamos un montotonal de gente en el mundo, Dios crea seres únicos. Por eso, la forma en que Dios le habla a usted también es única. No critique, no murmure. Si el hermano o la hermana está entendiendo a Dios, porque la relación con Dios es personal. Si Dios me hablara a mí como le habla a otro pastor, posiblemente no lo entendería, porque somos criaturas únicas. Dios le va a hablar a usted de la manera en que lo entienda. Con ese mensaje, cada uno de ustedes puede estar entendiendo una parte, la parte que usted necesita, la parte que usted necesita entender, amado hermano, y créame que si después hiciéramos comentarios, cada quien saldría con su propio comentario de lo que entendió. ¿Y por qué entendió eso? Porque es la parte que necesita para su vida. Dios nos habla de una u otra manera. Pidamos al Espíritu Santo su ayuda para poder escuchar a Dios, para poder entender a Dios y sobre todo para poder obedecerlo. Amén. Pero de que Dios te habla, Dios te habla. Y el problema no es que Dios nos hable, el problema es que muchas veces nosotros no estamos escuchando. ¿Sí? Es importante. Dígale al Espíritu Santo: ayúdame a escucharte. Ayúdame a entenderte. Ayúdame. Antes de
del 24 tuve un sueño. Miraba, ya lo conté, a un perrito. Y yo creía que estaba trabajando sin resultados cuando el sueño. Y después mejor dije, Señor, ayúdame a entenderlo. ¿Cómo lo entendí? Cuando mi esposa me dijo, Dios te está diciendo que te vayas a descansar. Dios va a usar a cualquiera, pero te va a hablar a ti. Ten cuidado, mucho cuidado. No he hecho todavía un sermón, nunca he predicado, pero ahorita vino a mi mente. Porque te iba a decir, ten cuidado cuando Dios te agarre. Porque la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ya tengo un tema. Tengamos cuidado cuando Dios nos agarre. Él te habla y lo vas a entender. Él te habla, lo vas a escuchar. Pero cuando Dios nos habla, Él pide de nosotros la obediencia. Si no lo hacemos, aguas. Cuídate de que Dios no te agarre. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Padre, te damos gracias porque sé, Señor, que has hablado a nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, en ningún momento nos deja solos y nos ayuda a entender el mensaje. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para entenderte. Ayúdanos para obedecerte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Hermana Suri.